Cuando queremos comprar electrodomésticos, siempre pensamos en las marcas importadas, porque consideramos que la calidad que ofrecen supera a las marcas colombianas. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de Las5. Y hoy quiero darles la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca compartir las acciones alrededor de la sostenibilidad de primera mano con sus líderes. Bienvenidos. Bueno, Leonardo, bienvenido a esta corta conversación. Gracias por aceptar mi invitación. La idea de este podcast es darle a conocer a la gente parte de lo que es Challenger, de todo lo que hay y que se ha gestado alrededor de Challenger y cómo ustedes han crecido de la manera en que han crecido, por un lado. Por otro lado, también es mostrarle a la gente que esto es 100% colombiano y que tenemos un producto que no tiene que envidiarle nada a otras marcas. Muchas personas me preguntaban y a veces surgía la duda si Challenger era colombiano o no. Y yo hoy día digo, es más colombiano que la arepa, o sea, es algo que es importante reconocer y desde ahí el propósito de esta invitación. Dentro de todo lo que yo he curioseado alrededor de Challenger, me fui un poquito a la historia de Challenger, a la historia del fundador de Challenger, el gestor de esta gran empresa que hoy día ha desarrollado productos de alta calidad y que veo como un logro y como parte del resultado que hoy ustedes tienen alrededor de Challenger. Entonces, pues nada, bienvenido. Me encanta que estés aquí. Para mí es un honor y un privilegio que hayas querido aceptar esta invitación, porque entiendo que ustedes son muy, muy cuidadosos de no estar presentes, digámoslo así, de no ser los protagonistas, sino que el negocio sea el protagonista y el propósito como tal. Entonces, pues sí me gustaría que nos contaras un poco de Leonardo la persona, más allá que Leonardo el profesional. Sabes que estoy violando unas reglas, sí, unas reglas de familia que tenemos, de tratar siempre de ser lo más discretos posibles, pero pues claro que me gustaría compartir contigo esta historia. Leonardo, cuéntame de tu papá. ¿Quién es tu papá? El fundador de esta idea, el creador. La pregunta más difícil. Sí. Me toca tomar aire para hablar con ustedes. Y agua, ¿no? Toca tomar agua. Pero por supuesto. Y mi papá es un colombiano al 100%. Mi papá es un colombiano que cree 100% en su país y todo lo que hace lo hace por su país. Papá ya hoy tiene 86 a 85 años, ya no está dentro del negocio, nos dejó una responsabilidad y un legado muy grande, una responsabilidad que tomamos ya directamente hace unos 15 o 16 años. Llevamos mucho tiempo involucrados en el negocio. Mi hermano mayor Miguel llevará unos 40 años, 42 años, y así todos, ¿sí? Siempre muy involucrados y siempre muy comprometidos con la compañía y con lo que la compañía le puede aportar al país. Sí, es cierto, es una empresa 100% colombiana, de capital colombiana, y que empezó absolutamente de ceros. Mi papá trabajaba trabajaba en la FAC, o estaba en la FAC. Y de la FAC, por razones que él cuenta, lo echaron de la FAC. No era muy juicioso, pero era muy inquieto. En la FAC, cuando sale de la FAC, él monta un negocio porque le gustaba mucho la electrónica. Entonces, él montó con mi mamá un negocio donde él arreglaba radios.
¿sí? Porque sabía mucho de electrónica, pero de manera empírica. Él es totalmente empírico y, y empezó, sí, empezó arreglando radios y vendiendo repuestos y arreglaba radiolas, porque siempre el tema de la electrónica le apasionó. Y él siempre habla de un amigo que le dijo, oiga, si usted después de arreglar las radiolas se le mide a ensamblar radiolas, eh, con esas radiolas se tapa de plata en Bogotá. Y arrancó para Bogotá. Y, y así empieza, digamos que la historia de Challenger, ¿sí? Ensamblando radiolas, también una pasión muy grande por la madera, fue hobby de toda su vida. Y digamos que así empieza un poco la historia de Challenger. Me acuerdo en 1970, ¿sí? Eh, pues claro, ya estaba radicado en Bogotá, ya ensamblaba sus radiolas, ya sus radiolas, pero para él eso no era suficiente. Y él escuchaba, ¿sí? Que la electrónica o el centro de desarrollo de tecnología electrónica estaba en Japón. Mi papá no habla inglés, pero tenía un amigo que trabajaba en esa época en Philips, que era ingeniero electrónico, Roland Sewers, ¿sí? Una persona absolutamente especial y el mejor amigo durante mucho tiempo de él. Eh, Ese mejor amigo sí hablaba inglés, sí sabía de electrónica, de libros. Mi papá era de hacer. Sí, mi papá era de fabricar, de conectar, de poner a funcionar. Y, pero pues convenció a su amigo de que se fueran a Japón, que él lo llevaba, que él le invitaba a todo y lo convenció, y que se les iba bien, pues lo volvía parte del negocio dependiendo de cómo les iba, y se fueron para Japón. Y en Japón trajeron una representación de una empresa que se llamaba NEC. Eh, Trajo la representación para hacer equipos de sonido, radiolas, y después televisores, y después televisores a blanco y negro. Y así empieza la historia de Challenger, que en ese momento se llamaba Inelso, que en algún momento durante esta historia cambia a Challenger porque él insistía mucho en que en Colombia el sentir o el deseo de las personas, el deseo aspiracional por tener una marca extranjera era importante. Y Nelson no podía, digamos que satisfacer eso, y por eso con sus socios empiezan a buscar qué nombre colocar a la empresa. Y, y el nombre de retador en inglés, que es Challenger, le llamó la atención. Y creo que hace unos 35 años empezamos con la marca Challenger. ¿Ok? Y esa marca Challenger de alguna manera pues desvirtuó el origen real de nosotros, Sí, porque la gente empezó a pensar, y yo creo que todavía eso pasa, piensan que es una empresa extranjera no colombiana. y no colombiana. Ahora que te escucho un poco con el tema de tu papá, era muy de hacer, muy de remangarse y trabajar y construir. Eso entiendo que es un espíritu de la compañía en el cual a ustedes, delegado, quedó el tema de aquí te tienes que remangar, aquí ninguno es principito, digámoslo así, sino todos deben estar arriba y cuando tengan que estar abajo, estar abajo. ¿Cómo lo llevas hoy en tu vida y en todo el tema en el tema social? ¿Por qué te lo digo? Porque entiendo que Challenger, de lo que yo he investigado y conozco acerca de la compañía, ustedes han sido sumamente filantrópicos alrededor de muchas iniciativas sociales que han impactado comunidades en La Guajira, han impactado comunidades aquí en Bogotá, entiendo que en Ciudad Bolívar.
¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la transición de todo ese legado de tu papá alrededor de lo social? Mira que desde que tengo uso de razón, o sea, siempre he estado alrededor de la educación muy enfocada hacia el tema tecnológico, que él siempre lideró, porque él era un convencido de que lo que nosotros hiciéramos y de lo que nosotros supiéramos lo teníamos que compartir. Y decía que nosotros éramos industriales y que el país necesitaba desarrollo industrial, ¿sí? No tanto la educación formal profesional, ¿sí? Sino que él decía que teníamos que, si nosotros éramos metalisteros, pues teníamos que enseñar a soldar, teníamos que enseñar a doblar, y si éramos carpinteros, pues teníamos que enseñar. Y, y siempre nos movimos en ese camino. Trabajamos con una comunidad de padres somascos hace mucho tiempo, donde son niños que se reciben del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde los 5 hasta los 18 años, y con ellos montamos talleres de formación técnica, y a medida que el negocio fue desarrollándose, pues también los talleres fueron creciendo y el alcance del colegio fue creciendo, y aparte del tema industrial que tenía que ver con Challenger, pues en todo ese proceso de desarrollo entramos en otros negocios, y esos negocios también los llevamos a la academia. Por ejemplo, estamos en el sector de hotelería, pues también formamos amas de llaves, formamos panaderos, ¿sí? Siempre tratando de poder compartir ese conocimiento técnico con la gente joven, ¿sí? Con la gente que no ha tenido tanto, digamos que tantas oportunidades de desarrollo. Entonces, digamos que ahí hemos participado mucho, eso enfocado en el tema social con poblaciones vulnerables. Pero también trabajado mucho la parte social, pero desde el punto de vista ambiental. ¿Qué? No por cumplir con normas. Sí, porque pues las normas van creciendo, se van desarrollando, van cambiando, cada vez se van volviendo más exigentes. Los gobiernos tratan de copiar normas con todo el sentido, pero pues nosotros siempre, por convicción, sí hemos trabajado en ese camino. ¿Sí? Recientemente tú sabes que se ha venido hablando mucho de los temas de sostenibilidad, ¿no? Y de cómo las empresas están involucrando parte de estas actividades en sus procesos. Ujú. Considero que Challenger tiene una ventaja en el sentido de ha logrado anticiparse a este paso sin ninguna intención diferente a acciones buenas, pero que hoy eso puede convertirse en una oportunidad de valor para ustedes porque entran con una ventaja frente a todo lo que ustedes han vivido y han experimentado. Yo considero que lo social se ha vuelto un tema de prueba y error, ¿no? Donde uno puede arriesgarse a hacer algo y puede no salir bien, ¿no? Desde el 2014 yo tengo una muy buena experiencia con Challenger y te la cuento que la desconoces, y es en el pasado cuando yo me metí en todos estos temas de sostenibilidad que en su momento se llamaban responsabilidad social corporativa. Tuve la posibilidad de llegar a Challenger y yo tenía una comunidad y en esa comunidad necesitaba trabajar y logré conseguir a través de uno de tus hermanos una donación por puro y sin ningún interés de la empresa porque no me conocían, y al final vi la receptibilidad que hubo alrededor de eso. Hoy te cuento un poco cuál fue mi experiencia y mi sentir, y creo que eso hace parte de mi capricho en querer insistir en que vinieras y participaras de este podcast. Ahora que me hablabas del tema medioambiental, y es ya resuelto lo social, entre comillas, hablo la palabra resuelta porque pues no es tal, pero ahorita con todos esos niveles reglamentarios y todo lo que me estás hablando que está marcando mucho la pauta de legislaciones, cambios, bueno, todo este tema, las empresas a veces se han visto hasta forzadas a hacer lo que nunca han hecho, ¿no? No es el caso de Challenger.
pero sí ahorita hay un tema estratégico y es cómo ligo yo mi modelo de negocio a temas sociales, ambientales y de gobernanza. Tú me hablabas del tema ambiental. ¿Cómo Challenger alrededor de su modelo de negocio ha construido impacto ambiental? Digamos así, ¿desde dónde se están enfocando para lograrlo? ¿Cómo lo están haciendo? Pues yo no diría cómo lo estamos haciendo hoy, Sí. sino desde hace cuánto lo Ok. hacemos. ¿Sí? Hace mucho tiempo nosotros no vertimos aguas contaminadas, sino te coloco ejemplos, ¿sí? De Sí. cómo operamos y no contra una norma, sino porque pues pensamos que debe ser así. Entonces, nosotros no vertimos aguas. Hace mucho tiempo tenemos plantas de tratamiento para coger las aguas residuales industriales y volverlas a meter dentro de nuestro proceso industrial. Hace mucho tiempo estamos metidos en paneles fotovoltaicos. Nuestras plantas tienen ya un montaje de paneles fotovoltaicos para poder coger la luz del sol, transformarla y meterla dentro de nuestros procesos industriales. Desde hace mucho tiempo, eh, una política nuestra es que los materiales que usemos dentro de nuestros productos tienen que tener un porcentaje de reciclaje. Tratamos de no botar nada. ¿Sí? Si vamos a diseñar un horno y hay residuos de láminas, de rollos de láminas en acero inoxidable que tenemos que botar, pues esos residuos toca mirar cómo dentro del diseño del producto los tenemos que involucrar. Eh, Leonardo, Iniciativas de ese tipo. han tenido, y una pregunta que te iba a hacer con respecto a eso. A veces las personas preguntan cómo, cuando uno conecta con lo social y lo ambiental y toda esta parte integral que me estás contando de todas las labores, yo asumo que indirectamente esos cuidados que ustedes tienen impacta también comunidades, ¿cierto? O sea, de manera positiva, quiero decir. Me imagino que no sé, la zona que hay alrededor de las plantas y toda esta parte, ¿cómo es ese manejo? Porque a veces en algunas empresas yo entiendo que, o escucho, que tienen problemas con las comunidades que hay alrededor de las plantas o de los lugares específicos de donde se está desarrollando el modelo de negocio. Sí, nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Challenger. Sí. ¿Sí? Dentro de los objetivos de esa fundación es velar porque las empresas del grupo cuiden, aparte de su entorno interno, de sus colaboradores, también de su entorno donde están ubicadas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, Challenger está en Pultibón. Entonces hacemos trabajos sociales alrededor de nuestra zona de injerencia. Sí. ¿Sí? Pero, pero tratamos de hacer más trabajo en zonas donde estén más impactadas. Hacemos un trabajo importante, muy importante en Ciudad Bolívar, pero no en Ciudad Bolívar abajo, sino en Ciudad Bolívar en el paraíso, ¿sí? A donde todavía no llega ni el cable, ¿sí? Sino es mucho más arriba donde yo creo que muy poca gente va. Donde el viento da la vuelta, digamos así, que es él. Sí, ahí, por ejemplo, ayudamos a la población porque pues, tenemos un jardín infantil para 350 niños, polideportivos, talleres, todo eso con la comunidad de padres sumascos, iglesia, porque digamos que es poblaciones que realmente lo necesitan. Imagínate que ahora estamos en un proyecto, bueno, no, ahora no, hace unos 2, 3 años, un proyecto en La Guajira. Ese me encanta, ese Sí. quiero que me hables porque estuve investigando un poco acerca de la cultura guayú y es una cultura muy compleja, ¿no? Muy compleja de entender, pero algo que le admiro a ese proyecto es que ustedes son respetan mucho el tema del contexto cultural, han tratado de adaptar y mejorar la calidad de vida de estas personas, pero sin
invadir ese tema cultural, que es lo que le pasa a mucha gente cuando quiere ayudar, ¿no? Sí. Es ayudo, pero a la manera que a mí me gusta, no a la manera que ellos necesitan. Y aquí creo que ustedes han logrado encontrar ese punto donde es, listo, cuáles son las condiciones de esas comunidades y cómo podemos aportarles desde una manera mucho más sabia, así lo llamo yo, y es cómo logro que esto tenga continuidad en el tiempo y cómo garantizo que las comunidades no cambien su cultura y sus costumbres, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho. Sí, yo creo que muchos proyectos que se desarrollan en esas zonas fracasan porque si la gente trata de imponer lo que ellos creen que puede ser útil para las personas que viven ahí. Nosotros no. Nosotros primero estudiamos, ¿sí?, cómo operan, Sí. ¿sí? Pero cómo operan dentro de las zonas que nosotros o dentro de las áreas de una casa o de una cocina, ¿sí? Que es donde nosotros creemos que tenemos algún tipo de expertise. Entonces estudiamos un poco con ellos cómo, sí, cómo operan dentro de una cocina, ¿sí? Pues allá no hay gas, allá no hay electricidad, entonces pues nos toca, digamos que, amoldarnos a eso. Y yo creo que a la fecha hemos montado, calculo yo, unas 40, 50 cocinas, entendiendo cocinas no la estufa, sino el área, ¿sí? Entonces, pues allá no hay luz, entonces no se puede montar una campana, pero uno sí piensa cómo mover los gases de la combustión que pueden generar de gases, la leña. Entonces uno sabe cómo funciona, entonces pues ayuda a, ayuda en toda la infraestructura, pero también en la funcionalidad. Una pregunta. Cuando hablamos hay algo que noto en ese programa de ustedes y es que indirectamente ustedes tienen una estrategia que tal vez no se han dado cuenta y es cómo a través de esa buena intención de ayudar, ustedes logran conectar el modelo del negocio, que en este caso es producción de electrodomésticos, a las necesidades de una comunidad, aprovechando su saber y su conocimiento, que es lo que a veces las empresas desconocen, y es yo cómo puedo ayudar. Y lo que veo es que ustedes estratégicamente han entendido que ustedes pueden ayudar desde lo que ustedes son fuertes, de lo que son expertos, ¿no? Entonces me hablabas de cómo previamente ustedes llegan a ver cuáles son las condiciones, hacer un estudio previo antes de instalar, ¿no? Y ahí obviamente utilizan algo bueno y positivo de ustedes, que son las cocinas, pero esas cocinas también tratan de adaptarlas a ellos, ¿sí? Uh-huh. Te quería preguntar algo, hay un proyecto que quisiera que nos hablaras de él, y es un proyecto, tú nos hablas mucho que estás muy enfocado en temas de educación. Entonces quería que nos hablaras un poco de ese proyecto de internado que tienes pensado para La Guajira. ¿Cuál es el propósito de ese internado? Se llama el Colegio Internado Madre Laura. ¿Qué? Es en Punta Espada. Y nace un poquito porque te comenté antes de los padres humascos. Dentro de esos padres había un padre con el que teníamos una muy buena, con todos muy buena relación, pero él en particular era una persona especial. Sale de la comunidad aquí en Ciudad Bolívar y se va para La Guajira. Y se integra en La Guajira. Y hace mucho tiempo me hablaba de una zona en La Guajira donde ahí sí que no llega ni el viento. Porque yo creo que son unas 8 horas desde Uribia para poder llegar allá. Está en la parte cerca al Golfo de Maracaibo, que es la parte de Venezuela. Y es una parte absolutamente desolada, y hace como 1 año y medio, digamos que el padre insistió y accedimos a ir con unos amigos, y fueron 7 horas y media de carretera donde yo no veía ni un alma. Y dije, pero ¿y un colegio por aquí? ¿Con qué clientes? ¿Y a quién vamos a educar? ¿A quién vamos a ayudar? Llegamos al sitio, te juro. O sea, pero una cantidad enorme de niños, o sea, yo creo unos 400 niños y niñas y familias. Yo dije, ¿de dónde? Y tuvimos una recepción muy, muy cálida, muy especial,
parte de ellos y hablando con la comunidad y hablando con los, o sea, se llaman autoridades, Sí. sobre la necesidad de un colegio y digamos que así empezó a nacer digamos que ese sueño que hoy hasta ahora estamos desarrollando. Sí, es un colegio internado para 700 niños, 400 niñas, 300 niños, donde pues tienen ya sus dormitorios muy acorde a la idiosincrasia de ellos y a la forma de vivir de ellos. Ellos duermen en chinchorros. Entonces las habitaciones son habitaciones que pues con chinchorros, con sus closets. eh, en esa zona no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay electricidad, no tienen el servicio de baños como de pronto en zonas cercanas a La Guajira. Entonces, pues la idea es también que todos tengan sus baterías de baños, que tengan un comedor comunitario, que tengan su cocina. Y pues la idea es unir esfuerzos con compañías, en este caso como Challenger. Challenger va a aportar la cocina, una cocina para 700.000 personas, es una cocina muy grande. Y así, pues digamos que he venido hablando con diferentes empresas, mostrándoles el proyecto para que sea un desarrollo del sector privado para una zona donde, donde yo creo que nunca ha ido el gobierno. ¿Tú crees en los programas de voluntariado corporativo, Leonardo, que pudieran incidir un poco en esa o apoyar o entrar a participar de ese proyecto de internado? Digamos que soy un convencido, ¿sí? Soy un convencido porque pues ahí me duele un poquito a lo que te comentaba, ¿sí? Para poder hacer docencia en la parte técnica se necesitan profesores con experiencia técnica y Sí. esos profesores pues están dentro de nuestras empresas y parte de la responsabilidad de la fundación es motivar a nuestros colaboradores a hacer voluntariado. Sí. Entonces hoy de la parte de maderas, por ejemplo, hay voluntariado para ir a enseñarles a esas comunidades cómo trabajar la madera para que ellos de manera cooperativa pues construyan sus propias cocinas con el apoyo nuestro. Sí. Porque parte de esta iniciativa no es ir y montarles una cocina, ¿sí? Va Sino más es ir allá y de eso. enseñarles a trabajar la madera, a trabajar diferentes materiales y a que ellos mismos ayuden a desarrollar sus propias cocinas. Yo creo que eso para mí es ganador porque hace parte de lo que es sostenibilidad en realidad, ¿no? La gente Sí. a veces cree que regalar es sostenibilidad. Y yo sí creo que es más un tema de empoderar. ¿Cómo empoderas comunidades para que se vuelvan autosuficientes o autosostenibles en un momento dado y no dependan de de un solo apoyo, ¿no? Que es lo que pasa mucho en el país y en esos niveles económicos que a veces pensamos que por ahí es la línea de dar y es más como el dicho antiguo ese que hablaban de no es darle el pescado sino enseñar a pescar, algo Sí, así. sí, sí, porque mira que es muy común que allá vayan empresas o gobiernos y regalan, sí, regalan juguetes y regalan, no sé, regalan, mira, ventiladores, por ejemplo, donde no hay luz, o regalan cosas donde no hay cómo usarlas. Yo creo que esa no es Coherente. una buena forma de ayudar, sí, yo creo que hay que involucrar a las personas, ¿sí? Para que de alguna manera les duela y sientan que eso también lo construyeron ellos. Pienso que eso da continuidad, ¿sí? Pienso que eso da sostenibilidad. Pienso que ese debe ser el camino para este tipo de ayuda. Pues me encanta ese pensamiento, Leonardo. Te quería hacer otra pregunta entre las miles que te he hecho hoy. Me toca aprovecharte porque si no pregunto todo lo que la gente quiere saber, me voy a quedar como con la inquietud. Con el tiempo, la sostenibilidad sigue avanzando, ¿no? Sí.
Si hago historia, yo te digo, listo, empezamos hablando en el pasado de caridad, luego hablamos de filantropía, luego pasamos a un término de responsabilidad social corporativa, luego ya responsabilidad social corporativa, entonces ya había que entrar al tema de bienestar empleado porque muchas compañías confundían la responsabilidad corporativa, social corporativa, perdón, con el bienestar empleado, ¿no? Que en su momento era algo completamente independiente porque estábamos y basábamos en que la responsabilidad era hacia afuera y el tema de bienestar empleado era una obligación corporativa para mantener en buen estado a su gente, ¿sí? Luego de eso, entonces, ya como estas situaciones se prestaban para confusión, empezamos a hablar de sostenibilidad, donde ya el tema de bienestar empleado entraba a ser parte dentro de del gran concepto de sostenibilidad. Luego de eso, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede hoy día? Y es ya como las empresas, no sé si has escuchado el término greenwashing y social washing, y es algunas empresas dicen que hacen algo cuando en realidad no pasa. Algo que hemos tenido en cuenta para este podcast es que todos nuestros invitados tenemos la certeza que las acciones son reales. Sin embargo, hoy día se habla un término que es el ASG, que es medio ambiente, lo social y lo de gobernanza. Esto de gobernanza tiene que ver un poco con los criterios, transparencia y ética alrededor de precisamente estos procesos, ¿no? Y es, ¿me estás hablando con la verdad o no? Como no se da en muchas compañías, no es el caso ahorita entró también ese ítem a sumar dentro de los temas de sostenibilidad y es cuéntame alrededor de tus empleados, colaboradores, tu cadena de valor, proveedores, clientes, todos los actores de la cadena. ¿Cómo están empezando ustedes a manejar ese proceso de también involucrar a esos terceros que no dependen de ustedes, entre comillas, pero que sí ya tienen que empezar en un proceso de transición para involucrar cosas o actividades o acciones alrededor de la sostenibilidad? ¿Qué acciones están pensando o proyectando para lograr conectar a esos proveedores en esa línea de ustedes? Ya, déjame ver si entendí bien la pregunta, pero pues arrancaría así. O sea, nosotros no, yo diría que hoy no estamos iniciando nada, ¿sí? Hoy estamos entendiendo que es importante mostrar lo que uno hace, Sí. que genera impacto social, impacto ambiental, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, nosotros nos estamos organizando para mostrar lo que ya hacemos, para poder dar ejemplo. Entonces... El que pega primero pega dos veces, dicen pues, por ahí. Sí, sí, pero a veces como hay cosas que tú las haces no por nada diferente a la convicción, pues de pronto ese golpe lo das sin querer dar. Y pienso que la vida es muy grata. Entonces, cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, las cosas se devuelven de manera gratuita. Y digamos que eso por ese lado y por el tema que me mencionabas con respecto a los proveedores, pues igual. Sí, o sea, sin que haya existido una política específica con respecto a manejo de proveedores, el proveedor con el que uno no siente una afinidad en ese tipo de cosas, pues no es un proveedor. ¿Sí? ¿Qué? El proveedor que la empresa sienta que no, porque pasa, sí, hay empresas que, y yo a veces entiendo tantas políticas que establece el gobierno, es porque realmente de pronto hay empresas que no son muy conscientes del país donde viven, ¿sí? Y no son muy respetuosos de su gente. Ese tipo de empresas para nosotros no van conectadas con el modelo de ustedes. con el modelo nuestro. Pero pues sí nos ha tocado, con todos estos cambios que ha habido en las políticas de responsabilidad social empresarial, pues nos ha tocado ir, digamos que sí, ir ajustándonos, ¿sí? Ahora pues
a partir del año entrante, pues uno tiene que mostrar, digamos que puntualmente y contablemente, las acciones que hace, que van en contra de, que van a favor del tema social. Pues a nosotros nos va a tocar, sí, ajustarnos un poco a eso, porque en esa parte no hemos sido muy juiciosos de mostrar lo que hacemos y de contabilizar lo que hacemos. Pero ahí sí nos va a tocar hacer un esfuerzo, sí, para poder mostrar más las cosas. Leonardo, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Pues me he enfocado mucho en Challenger, pero yo sé que hay otras empresas alrededor de Challenger, o sea, que han nacido, o sea, Challenger es el primero, el gestor, pero de ahí han salido otras empresas. Ustedes están un poco también involucrados en el sector hotelero, están también en el sector de logística, pues ya nos hablaste de la Fundación Challenger. ¿Qué están haciendo alrededor de estos negocios? ¿Cómo están implementando, cómo lo están alineando para que se hable de un solo tema? O sea, cuando te hablo de un solo tema es cómo enfocamos la estrategia desde el mismo lado, porque al final es un solo pensamiento y de ahí se derivan unos sectores, unos modelos de negocio diferentes, pero la fuente es la misma, ¿no? Como el origen es el mismo. Entonces, ¿cómo están ustedes entrando en esos modelos de sostenibilidad, en esas otras industrias en las que están participando? A ver, te cuento. Y digamos que te voy a colocar un ejemplo en particular, ¿sí? Un ejemplo personal, ¿sí? Siempre he trabajado, o siempre trabajé en la parte de fabricación de electrodomésticos, ¿sí? Siempre los generé o ayudé a generarlos, pero también siempre me pregunté, oye, ¿y qué pasa con esa nevera cuando ya se acaba su ciclo de vida? Te iba a hacer esa pregunta, me la quitas. Sí, No. ¿qué pasa con ese televisor? Pues que ya no sé, es muy viejo, no funciona. Y hace mucho tiempo, yo creo que hace unos 8 o 10 años, me puse como un poquito a investigar. Sí, oiga, ¿dónde está mi responsabilidad en este momento? Solo va hasta el momento donde lo fabrico, lo vendo, le presto servicio postventa y de ahí para adelante me olvido del producto, ¿sí? Em, Investigando un poco qué hacían en esos países, pues me di cuenta pues que eso ambientalmente no es sostenible, y mira que paralelo a eso, dentro del gobierno, estaban empezando también a pensar en el mismo camino. Y dentro de esos lineamientos que se establecieron, oiga, venga, las empresas tienen que empezar a pensar en eso, porque en algún momento se va a volver una ley que pues eso se llama tratamiento a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? O RAEs. Los RAEs. Los RAEs. Y en ese momento, hace unos 6 años, digamos que como era un tema voluntario, entonces se motivaron otras empresas de nuestro mismo sector y se creó una empresa que se llama Red Verde. Y era una empresa para empezar a probar ese sistema dentro de las empresas que permitiera recolectar productos que ya cumplían su ciclo de vida de los clientes finales y poderles dar un tratamiento, digamos que un tratamiento adecuado. Entonces, volviendo al tema de negocios, pues ahí nace un nuevo negocio que está alrededor también nuestro, que se llama Ecológica. Okay. Y Ecológica es un gestor de RAEs. Y el gestor es la empresa que coge esos residuos y los puede reacondicionar o reciclar. Reacondicionar es cuando los trata de arreglar y volver a poner dentro del mercado, es decir, les alarga su ciclo de como economía circular en este caso. Sí, y digamos que claro, aquí funciona cuando reacondicionas y vuelves y sacas, cogiste, no sé, y armaste un televisor de repuestos de otros televisores que habían descontinuado, sí, y lo pones en el mercado, ese es un tema.
El otro tema es que tiene que ver con la economía circular, y es cuando coges ese televisor y ya no es posible volverlo a reparar, entonces las partes plásticas las mueles y vuelves y las reciclas, y esa materia prima la pones nuevamente dentro de los procesos de fabricación de electrodomésticos. Sí. Ese plástico pues sirve para volver a fabricar la parte posterior de los televisores, que es plástica. Entonces se utiliza el 10, 15, 20% de material reciclado con materia virgen, y vuelves y lo colocas dentro del mercado. Y así pasa con los metales, o sea, con el cobre, con el acero. La idea es volverlos a meter dentro del mercado, recondicionarlos. Si no puedes recondicionarlos, pues entonces la materia prima vuelve y la colocas dentro del mercado, y entonces ahí sale un nuevo negocio que te es ecológica y que hoy está iniciando. Sí, ya lleva un año, no, lleva 4 años tratando de salir, porque para hacer todo eso se necesita una licencia ambiental. Sí, hay un tema ahí detrás de eso, sí. Y aquí una licencia ambiental es un proceso tortuoso. Y complicado. Muy complicado, largo y difícil y todo. Pero bueno, finalmente ya superamos todas esas etapas y ya estamos iniciando con ese nuevo proyecto. Leonardo, yo no puedo terminar este podcast sin preguntarte algo. ¿En tu casa todos tus electrodomésticos son Challenger o tienes de la competencia? Sería incapaz. Incapaz. De tener una marca diferente. De tener, sí. Es más, hace poco mi hija se casó, entonces compró su apartamento, y llegué y una estufa y un horno de otra marca. Pero pues ya era parte del apartamento y el apartamento era nuevo. Y yo le dije, imposible. Hay que cambiar eso. Hay que cambiarla. ¿Pero qué es nueva? Le dije, posible. Aquí solo se puede respirar Challenger. Leonardo, pues muchas gracias por haber venido. Me encantó este espacio que hayas sacado de tu agenda para atendernos y poder escuchar todas las acciones que hay detrás del grupo, que muchas veces se desconocen precisamente por lo que tú nos contabas, ¿no? Porque ustedes marcaron como un acuerdo interno en el cual tenemos buenas acciones, pero no nos interesa el reconocimiento. Pero yo creo que en este momento es el momento de iniciar a contar acerca de esas acciones, y mi invitación era también eso, ¿no? Era que pudieras dar a conocer muchas de las cosas, que la gente te conociera, que la gente también sepa quiénes hay detrás de este gran grupo que finalmente está haciendo país y que sigue convencido que en Colombia hay oportunidades para muchas más cosas. Te agradezco mucho por la oportunidad. Sí, la verdad que sí, porque uno con el tiempo se empieza a dar cuenta que parte de la responsabilidad de uno es transmitir lo que uno hace. Hay que compartir el conocimiento. Y no transmitirlo puede ser un poquito egoísta, ¿sí? No con ánimo de ser egoísta, sino a veces con un ánimo equivocado de no figurar. Pues yo espero volverte a tener por acá, que en el avance del internado de La Guajira. Creo que La Guajira es un foco importante ahorita para muchas personas. Y yo sí creo que la línea que ustedes están llevando de la coherencia con el contexto cultural tiene un valor que nadie cumple. Me atrevería a decir eso, porque no logramos llegar a adaptarnos a las condiciones, y no esperamos es que ellos se acomoden a nosotros. Sí, me encantaría. Tengo un compromiso con la comunidad ahora en diciembre, de llevar lo que va a ser el proyecto, o sea, una maqueta, y de colocar la primera piedra. Entonces sí me gustaría, ya cuando hubiera algo más concreto, invitarte para que conocieras esa zona y ese proyecto. Pues aquí estaremos firmes esperando tu invitación, y estaremos muy atentos a los avances del proyecto para darle a conocer también a nuestros oyentes sobre ese proyecto tan lindo que tienes alrededor de esta comunidad que está tan alejada, donde el viento da la vuelta, como digo yo. Sí, perfecto. Leonardo, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Dale.